Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir a la charla de hoy, que yo creo que va a merecer la pena. Pues tenemos con nosotros a David Serrano. Él es científico titular de la Estación Biológica de Doñana y una de las personas pues, que más sabe de estepas. Ahí estaba sentado yo, pero bueno. Sí, sí. No, que no interrumpes. Que no pasa nada. Publicidad. Tú no interrumpes nunca. Entonces, ha venido pues, para hablarnos precisamente de la situación dramática que están viviendo los hábitats esteparios y sus especies asociadas, pues ante la gravísima situación que están viviendo, ¿no? O sea, tenemos como dos temas centrales dentro del ecologismo, ¿no? Que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y de la destrucción de ecosistemas. Y desde luego que estos dos problemas van de la mano, van inherentemente unidos. No hay un problema más grave que otro. Y esto quiero recalcarlo. O sea, porque igual de grave es el cambio climático, calentamiento global, con sus nefastas consecuencias ya visibles, ya evidentes, ya que las estamos sufriendo, y más que las vamos a vivir si superamos ese escenario de superación de más de 3 grados, al que me da igual 3 grados que 2,5 grados, lo vamos a ver. O sea, ese grado y medio ya ha sido 1,49, se ha superado ya este último decenio respecto a temperaturas de época preindustrial. Tenemos ese problema que no estamos sabiendo afrontar y otro gravísimo, que es la destrucción de hábitats, de ecosistemas y la desaparición, la pérdida de biodiversidad. Y digo que están inherentemente unidos porque, claro, las consecuencias del cambio climático las estamos viendo, pero es que la pérdida de biodiversidad también la estamos viendo. Luego hablaremos, ¿no? Y yo puedo entender todo, aunque haya cosas que no me gusten, ¿no? O sea, hay gente que el otro día a mí no estaba yo delante, pero hablaron de mí y de mí dijeron que yo era una persona radical. Y puedo ser una persona radical en mis convicciones, o puedo intentar ser radicalmente quizás honesto, aunque a veces, oye, todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Pero, quiero decir, nuestras contradicciones. Pero no me considero para nada una persona radical como me estaban calificando. En mi casa tenemos 2 coches, tengo 2 teléfonos móviles, no vivo en el campo, alejado de la sociedad, trato de cambiar la sociedad desde dentro, ¿no? Y hay gente que está tratando de separar este problema del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, creo que equivocadamente. Porque el origen es el mismo, es nuestro modelo productivo, nuestro modelo de consumo, somos nosotros. Y tratar de separar el problema del cambio climático de la pérdida de biodiversidad es totalmente egoísta, es injusto, no es verdad, no es cierto. Y allí, por ejemplo, donde se hace una ampliación de un regadío o se hace una implantación de un parque eólico, de un parque solar, la biodiversidad, el ecosistema se modifica brutalmente y la biodiversidad desaparece, esa biodiversidad asociada que hay. O sea, yo puedo entender que el actual modelo, a todos, grandes y pequeños, los grandes, por supuesto, son los que manejan el cotarro, pero que nos lleva a eso. Pero otra cosa es cuál es nuestra obligación, ¿no? La de científicos, la de los colectivos ecologistas, la de la sociedad. La obligación moral que tenemos es la de criticar ese modelo, el hacer palpables esas evidencias y recalcar una vez más lo que está sucediendo. O sea, entonces,
creo que hoy, desde luego, venimos a hablar de la gravísima situación de los hábitats esteparios y de sus especies, de los insectos, de las aves, de la ganga, de la ortega, del sisón, que están en sus últimas. Pero también venimos a hablar de cambio climático, también venimos a hablar de modelo y, ¿por qué no?, de neoliberalismo, de capitalismo. A mí, lo hablábamos antes en el café previo, a mí la palabra capitalismo ha sido una palabra que me ha costado muchísimo el utilizar, ¿vale? Por la carga ideológica que lleva asociada. Pero es que no me ha quedado más narices que al final utilizarla. Estamos dominados, controlados por las grandes empresas, por el capital. Y desde luego, lo que nos ha llevado hasta aquí es precisamente los intereses del gran capital, de las empresas que lo dominan todo y son los que están abocando todo precisamente a más cambio climático, a más destrucción de ecosistemas y a que, bueno, si desaparece el sisón en Navarra, a que vaya a dar igual. Yo me resisto a que eso vaya a dar igual. Y entonces, gracias David por venir, nada más y nada menos que desde Sevilla hasta aquí, haciendo parada en Zaragoza, ¿verdad? Y bueno, pues es un lujazo poder contar con tu voz, con gente como tú, con vuestro trabajo honesto y nada, pues un fuerte aplauso para David y muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a Ecologista de Nación invitarme a dar esta charla, en particular a Eduardo y por supuesto a todos vosotros el que estéis aquí escuchándome, ¿vale? Bueno, al preparar esta charla yo era muy consciente de que podía haber aquí un elenco de personas muy variado en cuanto al conocimiento que pueden tener de estas aves y sus problemas, ¿no? Entonces ha estado en mi voluntad intentar hacer una charla que sea interesante para todos, para aquel que solo ha oído hablar superficialmente de este tipo de aves y también para el que es buen conocedor de las especies y de los problemas de conservación que tiene. Veremos a ver si lo he conseguido cuando acabe. Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos si vamos a hablar de aves esteparias es qué es esto de las estepas, que no es una cuestión baladí. O más bien, cómo definimos las estepas desde el punto de vista de las aves esteparias, ¿vale? Si pensamos en las estepas, seguramente nos vengan a la mente este tipo de ambientes, como el que aparece aquí en la diapositiva, ambientes abiertos, con grandes horizontes, sin un desarrollo vegetal excesivo, sin arbustos muy desarrollados, sin árboles, y quizá también con climas extremos, ¿no? Este tipo de ambientes son muy comunes en todo el mundo y de hecho constituyen lo que se llama un bioma, un conjunto de ecosistemas que comparte una serie de características en cuanto al clima y también, en cierta medida, en cuanto al tipo de vegetación y el tipo de fauna que tienen. Por ejemplo, son comunes y muy conocidas las estepas frías del centro de Asia, pero también las praderas americanas, las pampas sudamericanas, la Patagonia argentina, las estepas que hay en el norte de África, el belt que hay en Sudáfrica, las estepas del sur de Australia, etc., ¿no? Si nos centramos en lo que sería Eurasia, la parte de Europa y Asia, lo que se conoce clásicamente como las verdaderas estepas es lo que aparece aquí en la diapositiva. La franja está de color azul, lo marca en la axis. La franja está de color azul, ¿no? Son estepas muy características, con suelos muy fértiles, situadas en zonas generalmente con climas muy extremos, con inviernos muy fríos, y como veis se reparten desde lo que sería la Europa del Este, desde la zona de Hungría más o menos, hasta lo que es Mongolia, China, hasta esa zona, ¿no? Sin embargo, las estepas ibéricas son muy distintas. En contraposición con esas estepas asiáticas o del este de Europa, de suelos muy fértiles, las estepas que tenemos aquí normalmente tienen suelos bastante pobres, a menudo salinos o yesosos, y mientras que en las estepas asiáticas normalmente predominan plantas herbáceas,
Aquí en España tenemos mayoritariamente estepas donde predominan plantas leñosas de bajo porte, arbustos pequeños. Y esto ha llevado a muchos autores a llamar a este tipo de estepas, las que tenemos aquí en la península, como pseudoestepas o falsas estepas, ¿no? Y a grandes controversias, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, una controversia que ha perdurado hasta nuestros días, sobre el origen humano de las estepas ibéricas. Algunos autores han defendido secularmente que aquí realmente no ha habido estepas, sino que lo que tenemos es todo fruto de la actividad humana. Bueno, sin embargo, esto realmente no es así. Hay muchísima evidencia que demuestra que realmente aquí hay estepas desde muchísimo antes de que el hombre llegara, el hombre moderno al menos, llegara a la península. Y por ejemplo, una prueba buena de ello son algunos taxones vegetales que tienen este tipo de distribución, una distribución separada entre las estepas, lo que se llaman estepas más cálidas, por ejemplo, de Turquía, Irán, Siria, etcétera, como Micropneumon coralloides, esta planta tan particular que está en el Valle del Ebro, aquí en Navarra, por ejemplo, aquí al lado, en la balsa de Pulguer, en fin. O Craschinenicobia ceratoides, que es una planta que aparece en el centro de Asia, con algunas poblaciones en Europa del Este, y de nuevo aparece aquí en España, particularmente en Aragón y en Granada. Bueno, estas plantas han llegado aquí en el terciario, nada menos. O sea, en la crisis de salinidad del terciario, cuando se secó parte del Mediterráneo, pues consiguieron, por lo menos las estepas más cálidas, llegar hasta la península, y cuando volvió a cambiar el clima se quedaron acantonadas. Pero hay más pruebas de ello. O sea, en el registro fósil tenemos yacimientos donde aparecen sisones y abutardas hace ya 150.000 años, nada menos. Y si nos vamos a los teróglidos, a la ganga ibérica y a la ganga ortega, aparece en el registro fósil, en España en particular, pues hace 3,5 millones de años en el caso de la ganga ibérica y 1,5 millones de años en el caso de la ganga ortega, nada menos. O sea que es evidente que estepas hemos tenido desde hace muchos cientos de miles de años, incluso millones. Entonces, bueno, son estepas diferentes realmente a las estepas clásicas del centro de Europa, pero en definitiva, si nos paramos a pensar un poco, no tanto, ¿no? Son paisajísticamente son muy similares. En la diapositiva este ha puesto una estepa de Kazajstán, del centro de Asia, con una estepa de aquí de Bardenas. En ambas zonas aparecen climas extremos, con distintas características, pero climas realmente extremos, y con déficit hídrico en el periodo estival sobre todo, ¿no? O sea, hay más evaporación del agua que pueden absorber las plantas. Frecuentemente predominan las gramíneas, tanto en unas estepas como en otras, y quizá lo más interesante desde el punto de vista biológico es que hay elementos muy similares, tanto de plantas como de aves. Entonces, bueno, una cosa es que haya habido aquí estepas desde siempre, que efectivamente las ha habido, y otra cosa es que el ser humano haya tenido un papel muy importante en su modelado, en el modelado del paisaje. Y de hecho, este papel se remonta, como muchos sabéis, desde ya al Neolítico, ¿no? Cuando entró la agricultura y la ganadería en el mundo, realmente, ¿no? Entonces, bueno, todos habéis oído el dicho este de la ardilla que podía recorrer la España peninsular de punta a punta sin... Bueno, eso en realidad se atribuye a Plinio, depende de quién se lo diga, se atribuye a Plinio el Viejo, que era un naturalista romano, o a Estrabón, que era un geógrafo griego, ¿no? Bueno, pues ninguno de los dos dijo esto jamás. Ha habido gente que ha cambiado toda su obra y realmente es un mito, y realmente es poco probable que fuera así. O sea, en la época romana ya había muchas zonas que estaban desarboladas, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, en realidad el ser humano ha tenido un papel muy importante tanto en la creación como en el mantenimiento de estas zonas esteparias. Y en parte ha sido el causante de que tengamos una enorme diversidad de estepas ibéricas. No solo eso, sino que la región mediterránea tiene unas características muy particulares. Estamos a caballo entre las regiones frías del norte de Europa y lo que serían las regiones subtropicales de África, ¿no? Entonces tenemos elementos de ambos mundos, digamos, y además muchos endemismos por la gran variedad que tenemos aquí de suelos, de climas, etc., ¿no? Entonces nos encontramos con un cóctel en el que hay el ser humano juega un papel muy importante, con un clima muy variado y unos suelos muy variados,
y además con dos regiones que están aportando elementos biológicos, ¿no?, de estas dos zonas. Entonces, bueno, aquí en la diapositiva podéis ver pues, 3 estepas del Valle del Ebro. Esta, si no recuerdo mal, creo que era de Belchite, me suena, es un algezar típico, suelo de yesos. Estas dos creo que son de Bardena, las dos. Esto es un albardinar, o un espartar, como se le llama mucha gente aquí, y un ontinar. Esto sería una estepa del sistema ibérico, donde el papel del hombre ha sido muy importante. Esta zona es de vocación arbórea realmente, aunque sean árboles dispersos. Esto es el campo de Níjar, de lo que sería el sureste ibérico, y esto es la Serena, en Extremadura. También un paisaje muy modelado por el ser humano. Entonces, bueno, ante este panorama tampoco es extraño que haya mucha gente a lo largo de la historia que se ha dedicado a estudiar las estepas y que haya definido las estepas o las haya caracterizado en función un poco de sus intereses o de sus apetencias, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, un limnólogo que se dedica a estudiar pues, aguas continentales se va a interesar más por las cuencas endorreicas donde se acumula el agua. Un botánico pues, a lo mejor se interesa más por zonas más naturales, más vírgenes, más pristinas, digamos, ¿no? Y sin embargo, un ornitólogo pues, a lo mejor tiene una visión un poco más amplia. Y de hecho, en estos 4 mapas aparecen en la parte de arriba 2 mapas ya bastante viejos de 2 geobotánicos, de Wilcon y Reyes Prosper, y sin embargo abajo tenemos los mapas de las estepas ibéricas que elaboraron dos ornitólogos, de Juana y Suárez, hace ya muchos años. Pero bueno, si pensamos en las aves, claro, las aves tienen capacidad de movimiento, lógicamente, ¿no? No son como las plantas. Y además tienen una cosa que se llama preadaptación, y es que las aves pueden realmente ocupar en muchas ocasiones ambientes antrópicos, ambientes que ha creado el ser humano, siempre que reúnan características parecidas a los ambientes que utilizaban de forma, digamos, primitiva ellas, ¿no? Entonces el cereal de secano llegó realmente muy pronto a la península y hubo un grupo de aves que estaban preadaptadas a cultivos herbáceos y que han encontrado en estos sitios un lugar donde vivir. O sea, desaparecían zonas de herbazales, efectivamente, pero el hombre creó muchas otras, con una serie de características que eran apropiadas para este conjunto de aves. Y este es un poco esta foto de Años de Bardenas, está hecha creo que es desde Mesalobar, si no recuerdo mal, y este es un poco el paisaje, así a grandes rasgos, tradicional, que tendría una estepa cerealista tradicional, en extensivo, ¿no? Donde hay distintos elementos que crean una heterogeneidad del paisaje que hace que estos ambientes sean apropiados para este tipo de aves. Pues zonas de vegetación natural, yecos, eriales, etc. Zonas de barbecho, donde se dejaban los cultivos en una hoja de descanso para recuperar la fertilidad, y cultivos en activo, cultivos de cereal de secano en activo. Serían un poco estos los elementos más característicos, ¿no? Hojas en activo de cereal de secano, cereal de invierno normalmente, barbechos, normalmente vegetados en mayor o menor medida, o sea, con vegetación natural arbense, pues serían malas hierbas, con linderos bien desarrollados, con caballos entre campos bien desarrollados, con manchas de vegetación natural y con 2 tipos de aprovechamiento tradicionales. Uno que ha tenido muchísima importancia, incluso antes que la agricultura, que es la ganadería en extensivo, y otro que es la caza menor. Hoy en día, el tipo de aprovechamiento que tienen estos ecosistemas, aparte por supuesto de la agricultura y la ganadería, es fundamentalmente caza menor y apicultura. El resto de aprovechamientos que ha habido en la península son ya residuales o se han extinguido. Por ejemplo, había aprovechamiento ligado a cestería, a recolección de plantas aromáticas, había aprovechamientos incluso industriales para hacer pasta de papel. En Almería hubo una fábrica hasta los años 60 que utilizaba el esparto para hacer pasta de papel, y aquí en el Valle del Ebro, por ejemplo, se utilizaban las capitanas para hacer sosa. Pero este tipo de aprovechamientos ya es prácticamente residual, excepto la caza menor y la apicultura, que todavía son aprovechamientos tradicionales que persisten, ¿no?, hasta nuestros días. Bueno, la expansión de este tipo de cultivo, de cereales en extensivo, de cereales en un cultivo que podríamos llamar tradicional, no solo permitió que estas aves siguieran subsistiendo en la península, sino que es que las favoreció muchísimo, y hay muchas evidencias de ello, ¿no? Y buena evidencia es, por ejemplo, los relatos históricos que hay relatos históricos, unos cuantos,
sobre lo abundantes que llegaron a ser estas aves. Por ejemplo, la obra la famosísima obra de Chapman y Buck, de la España salvaje, dicen que se puede decir que, hablando del sisón, que es una de las aves más difíciles de cazar, una ave muy astuta, ¿no? A pesar de lo cual se curan sisones con frecuencia. Dada su abundancia, sería extraño que algún cazador, en busca de otras aves, no matara alguna de manera casual. Imaginaos los sisones que había. Y el pintor inglés William Riddle, en el 40, vivía en Arcos de la Frontera, decía, en su castillo, mi casa, en lo que quedan de sus murallas y en sus 2 caras acantiladas, viven y crían cientos, casi puedo decir miles, de cernicaloprimilla. O sea, realmente la expansión de la agricultura en extensivo favoreció muchísimo a estas aves, porque abrió muchas zonas abiertas donde antes directamente no podían vivir. Bueno, pues ahora que sabemos lo que es cómo podemos definir las estepas desde el punto de vista de las aves esteparias, también cabe preguntarse qué son las aves esteparias, claro, porque esto tampoco es tontería definirlas, ¿eh? Todos estaremos de acuerdo que una butarda es una ave esteparia, pero otras especies, que a lo mejor no está tan claro, ¿no? Bueno, pues el año pasado se creó el Grupo Ibérico de Aves Esteparias, donde estamos medio centenar de científicos un poco con la voluntad de aportar conocimiento para la conservación de este tipo de aves ante la dramática situación en la que están, ¿no? Entonces, la primera reunión que tuvimos fue directamente para definir qué eran todas las aves esteparias. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que eran aquellas aves que tenían sus principales poblaciones en estepas herbáceas o leñosas, incluyendo esos cultivos extensivos de los que hablaba antes, de cereal de secano, que nidifican en el suelo y que tienen adaptaciones comportamentales, fisiológicas o ecológicas a ambientes abiertos, ¿vale? Entonces definimos dos grupos de aves, sin darle prioridad en uno de los dos, desde ningún punto de vista, lo que podríamos llamar especies de aves esteparias estrictas, y las no estrictas, porque a lo mejor no tienen todas sus poblaciones en ese tipo de ambientes, o a lo mejor no reúnen todas estas características, ¿no? Pero cuyas poblaciones dependen completamente o en gran medida de este tipo de ambientes. Bueno, aquí están todas las especies, que por supuesto no voy a nombrar, aparte que están con el nombre científico, pero ya veis que son unas cuantas. Luego volveré porque sí que vamos a hacer un repaso de alguna de ellas. Entonces, bueno, sabiendo ya lo que son las aves esteparias y sabiendo ya lo que son los hábitats que ocupan, vamos a ver cuáles son las áreas más importantes, que no quiere decir que sean las únicas, en lo que sería en España peninsular, porque no vamos a olvidar de las Islas Canarias, ¿vale? Entonces serían estas 6 áreas que hay aquí, serían los matorrales y cultivos de la depresión del Ebro. Vamos a empezar por donde estamos ahora mismo, definiendo las zonas importantes para estas aves, aquellas donde aparecen cuadrículas con más de 10 especies. Las que aparecen en gris tendrían entre 6 y 10 especies, y las que aparecen en blanco menos de 6, ¿no? Bueno, pues como digo, los matorrales y cultivos de la depresión del Ebro, los cultivos extensivos de la meseta sur, de Castilla-La Mancha sobre todo, las parameras del sistema ibérico, los cultivos extensivos de la meseta norte, de Castilla-León, y los pastizales extremeños y un poquito también de la zona de la Alcudia y todo eso. Y el sureste peninsular, los matorrales y un poquito menos, pero también cultivos del sureste peninsular, de Andalucía. Bueno, pues para que no conozca mucho estas aves, vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. No muchas, he elegido quizá las especies más características, aunque seguramente aquí ha jugado un poco mi apetencia personal, tenía un papel sin duda a la hora de elegirlas. Pero bueno, sobre todo porque son especies que son bastante icónicas, son especies que están todas ya amenazadas y catalogadas, y además son especies que seguramente, si conseguiríamos proteger este grupo de 7 especies, conseguiríamos proteger todas las aves esteparias que hay en la península. Bueno, y son estas que hay aquí, ¿no? La alondra ricotillo de Dupont, la butarda, la ganga, la ortega, el sisón, el aguilucho cenizo y el cernicaloprimilla. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso para que no las conozca sobre estas especies. En el caso de la butarda, la voladora más pesada del planeta. España, esto es una cosa que mucha gente no sabe, tiene la mayor población del mundo de abutardas, el 60%. Pues el último censo que se hizo se ha calculado que hay entre 22.000 y 24.000. Me gustaría que pusierais en contexto los números de aves que voy dando con la población humana que hay en España, de 47, 40, no sé cuánto estamos ahora, 47 millones de personas, ¿no? Pues tenemos 22.000 habitantes, 22.000 abutardas, 22.000, 24.000.
En cuanto a su alimentación, es omnívora, tiene un componente vegetal muy importante, pero también come artrópodos, especialmente en primavera-verano, y son muy importantes para la cría de los pollos. Está ligada casi exclusivamente a cultivo extensivo del cereal, aunque puede utilizar también vegetación natural, etc. Pero el hábitat más importante, sin duda, son los cultivos extensivos de cereal, es una ave gregaria, y fuera de la época de cría, sobre todo con bandos unisexuales, machos y hembras van cada uno por su lado, ¿no? Es una ave poligámica, completamente poligínica, o sea, los machos, y tiene un tipo de cría que se llama lek disperso. O sea, los machos se exhiben en unos sitios que se llaman leks, y donde acuden las hembras, los machos copulan y tal, y entonces luego el macho se va y la hembra se encarga de criar a los pollos. Es migradora parcial, hay individuos que migran y otros que no. Y además diferencial según el sexo. Una vez que la hembra está fecundada, o sea, antes de que eclosionen los pollos, muchos machos se van de las zonas de exhibición. Y tiene una marcada fidelidad interanual en los lugares de exhibición, los leks estos de los que hablaba, de nidificación, de veraneo y de invernada. Bueno, el sisón sería el hermano pequeño de la butarda. En España se estima una población de unos 39.000 machos en 2016. La alimentación es muy parecida, es omnívora, con artrópodos especialmente en primavera y verano, muy importantes para la cría de los pollos, sobre todo en los primeros estadios. También ocupa cultivos extensivos de cereal, tiene una fortísima dependencia de barbechos. También es una ave gregaria, fuera de la época de cría, poligámica, forma el mismo tipo de leks, de exhibiciones de los machos de forma dispersa, cría en el suelo, es migradora parcial. Y también tiene fidelidad interanual a los lugares de exhibición, nidificación, veraneo e invernada, aunque se han descrito en el caso del sisón desplazamientos muy importantes, incluso dentro del mismo año. En el caso de la ganga ortega, estamos ya con los pteróclidos, en España se estima una población de unos 7.700 individuos en 2019, fijaos, unos poquitos miles. Se alimenta principalmente de semillas, algo también de materia vegetal, de lo que sería hoja verde. Habita cultivos extensivos y zonas esteparias de vegetación natural, es una ave gregaria, muy gregaria fuera de la época de cría, monógama, cría en el suelo y tiene un periodo reproductor muy amplio, que empieza en primavera y acaba en verano. Es migradora parcial también. Por ejemplo, los individuos que se marcaron en Bardenas hace años ya, se iban, si no recuerdo mal, por ahí estaba Sergio que se acordará mejor, pero se iban a la zona de Épila y por alguno incluso hasta Zaragoza se llegó a ir. Y luego volvían al parque. Sin embargo, había individuos que se quedaban aquí. Y los que se han marcado en Castilla-La Mancha, pues lo mismo. Hay individuos que se van, hacen desplazamientos de decenas, incluso cientos de kilómetros, y luego vuelven a las zonas de cría. Y también tiene una fidelidad interanual importante a los lugares de nidificación. En aquellos sitios donde hay gangas y donde desaparecen, los encuentras año tras año. La ortega es una ave muy parecida, la población se estimó en 6.900 individuos en 2019, contando con los de Islas Canarias, en la península 4.700, se alimenta principalmente de semillas, incluso más que en el caso de la gamba ibérica. En cuanto al hábitat, utiliza cultivos extensivos y zonas esteparias de vegetación natural, está más ligada a los barbechos que en el caso de la gamba ibérica. También es una ave gregaria, fuera de la época de cría, monómaga, cría en el suelo. También tiene un periodo reproductor muy amplio y en cuanto a su biología es más desconocida que en el caso de la ganga. Se supone que es migradora parcial, pero no se conoce mucho sobre esto y lo mismo sobre la fidelidad interanual a los lugares de cría. Bueno, en cuanto al agriosio cenizo, la población se ha estimado entre poco más de 4.000 individuos a poco más de 5.000 en 2017. Este animal se alimenta de pequeños vertebrados y media de artrópodos. Utiliza cultivos extensivos de cereal, aunque también vegetación natural en algunas zonas de la península. Se estima que un 20% de la población cría en vegetación natural. Es una ave colonial facultativa, ahí donde es muy abundante cría de forma colonial, colonias laxas, y sin embargo donde es menos abundante normalmente cría de forma más solitaria. Es monógama, también cría en el suelo. Es un migrador transsahariano, los abandona para irse a zonas de Mali, Senegal, Mauritania, etc. en invierno y tiene movimientos premigratorios importantes. O sea, los individuos crían aquí en la península y antes de migrar se mueven por todo, se pueden mover cientos de kilómetros a zonas más frescas normalmente, más productivas. Y tiene fidelidad interanual a los lugares de nidificación, pero también se han documentado desplazamientos importantes. El premio es la rapaz un poquito más pequeña que en el caso del cenizo, con una población de poco más de 10.000 parejas en 2016-2018.
come principalmente artrópodos y pequeños vertebrados, también muy ligada a cultivo extensivo de cereal, colonial facultativa también, como en el caso del aguilucho cenizo. Es monómaga, cría en agujeros, en España principalmente de antiguos edificios abandonados, básicamente. También es un migrador parcial transsahariano, con grandes movimientos premigratorios, parecido al cenizo. Y también es una ave bastante filopátrica, o sea, con fidelidad interanual a los lugares de nidificación, pero donde también se han documentado desplazamientos importantes entre distintos periodos de cría. Y por último, la alondra ricotí o de Dupont, el rocín, como le llamamos aquí en el Valle del Ebro, muy pequeña, un poco más que un gorrión, con una población de tan solo apenas 2.300 machos territoriales en la última estima, ¿no? La alimentación se basa principalmente en artrópodos, aunque ocasionalmente puede consumir semillas, sobre todo en periodos duros. Habita casi exclusivamente vegetación natural, llana, además con unas ciertas características de cobertura, altura, etc. Es una ave territorial, monógama, también cría en el suelo. Es residente, pero se han documentado fugas de tempero, sobre todo cuando caen grandes nevadas, pueden desaparecer de las zonas de cría, sobre todo en las parameras ibéricas, en las zonas más frías. Y también es una ave filopátrica, entre años a los lugares de nidificación, y aparentemente es mala dispersante. Bueno, ahora hemos visto un poco estas 7 especies de aves que yo he elegido para esta charla. Vamos a ver por qué es importante realmente España en el contexto europeo. Pues mirad, aquí aparece el porcentaje de población de España con respecto a lo que sería toda Europa, que va desde el 100% de los individuos en el caso de la ricotí, tenemos todas las ricotíes en Europa están aquí en España, hasta el 9% en el caso del aguilucho cenizo, porque hay poblaciones muy importantes en Rusia y en Ucrania. Pero bueno, los censos en algunas zonas de Europa, sobre todo en lo que sería la antigua Unión Soviética, son bastante poco fiables. Y realmente, quizás más importante, por distintos motivos, entre ellos porque nos regimos por esa misma legislación, ver qué porcentaje tenemos en España de lo que sería la Unión Europea, ¿no? Y esas barras que aparecen en azul. Como veis, o sea, de estas 7 especies que he elegido yo, casi toda la población la tenemos aquí en España. Y más del 80% en el caso de la alondra ricotí, de ganga y ortega, y en el caso de la butarda. En la sección muy cerquita, y en el caso del aguilucho cenizo y del cernícalo primilla, pues en torno al 50%, y un poquito menos en el caso del aguilucho cenizo. Entonces, la responsabilidad que tenemos en España de la protección, en el seno de la Comunidad Europea, para la protección de estas especies es enorme, evidentemente. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias poblacionales de estas especies? Pues bueno, si ponemos aquí en un gráfico lo que sería aumento, las poblaciones que van hacia arriba, y disminución, las que van hacia abajo, la estabilidad estaría aquí, marcada por esta línea horizontal. Este es el panorama que tenemos hoy en día. Aquí aparece el porcentaje en disminución y el periodo de años para el que se ha considerado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la butarda ha habido un descenso de entre el 10 y el 14% en los últimos 10 años. Cuando aparece una barra azul es que, bueno, que la estima tiene un error, un intervalo de confianza, digamos, una incertidumbre que refleja este porcentaje de disminución. Bueno, pues veis que todas están en declive, y en algunos casos muy dramático. En el caso del sisón, pues es que hemos perdido en 11 años entre la mitad y más de la mitad de la población. ¿Vale? Pero vamos, aves tan abundantes que hayamos conseguido recuperar de forma espectacular hasta principios de los 2000, un poquito más, como el cernícalo primilla, pues que en los últimos 20 años ha perdido entre el 30 y el 40% de su población en España. O sea que la situación es realmente dramática. Pero bueno, me podéis decir, es que has elegido las que a ti te han interesado, ¿no?, para mostrar estas tendencias. Pues desgraciadamente es que no es así. O sea, el índice de aves europeas salvajes, que es un índice reconocido oficialmente por la Unión Europea, aparece en las estadísticas de Eurostat, y que es un indicador de la salud de los ecosistemas, lo que nos muestra es esto. Aquí tenéis las tendencias para todas las aves comunes, en la línea está azul, las tendencias en los últimos 40 años para las aves forestales y las tendencias para las aves comunes agrícolas, de entornos agrícolas. Daos cuenta, en los últimos 40 años hemos perdido el 60% de las aves comunes. Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Es algo realmente pues muy preocupante y muy dramático.
Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Bueno, pues sin duda, uno de los precursores de los grandes cambios que ha habido, un cambio evidentemente inevitable, o sea, esto es simplemente un hecho objetivo, no tiene aquí, no le preocupáis ninguna carga de nada, ¿no? Ha sido la sustitución de la tracción animal por la tracción mecánica. Claro, en la parte de la tracción mecánica el hombre tenía mucha más capacidad para modificar el ambiente. A partir de los años 50 se empezaron a generalizar los tractores en España y ahí hubo grandes cambios. Por ejemplo, en este libro, lo que el profesor se llevó de Antonio Gán, de Toñín, que probablemente algunos lo conozcáis, que es un hombre de Belchite, él cuenta un cazador que llevaba un registro no solo de sus jornadas de caza, sino también de todos los acontecimientos que consideraba importantes a lo largo de su vida, ¿no? Él contaba que antes de que llegaran los tractores a Belchite, las transformaciones importantes se producían a 10 kilómetros del pueblo. Claro, la gente es que no daba para más, ¿no? Entonces, a partir de los 10 kilómetros, directamente un tercio de las tierras es que no se cultivaban. Y los otros 2 tercios se cultivaban de forma pues, como se podía. Eso cambió con la llegada del tractor, evidentemente, ¿no? Pero eso tampoco supuso un cambio muy importante en cuanto al uso de una ganadería, pero una agricultura extensiva, donde permanecían todos esos elementos que os he contado antes, ¿vale? De barbechos, de caballones, de yecos, etc. Se perdió mucho, pero se quedaba todavía muchísimo. Y realmente los que ya peinamos canas y hemos conocido la situación de estas aves en los años 80 y 90, realmente las poblaciones estaban a años luz de cómo están hoy en día. Estaban muchísimo mejor, sin ninguna duda. Era muy frecuente. Bueno, cuando yo estaba haciendo la tesis en Monegros, es que ni apuntábamos los isones. Es que no los apuntábamos. De los que había todavía. Pero bueno, el cambio realmente importante se ha producido con la política agraria común. Bien, la PAC se pone en marcha en los años 60 y fundamentalmente, entre otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que persigue es incrementar la producción agrícola y las rentas de los agricultores, que son realmente 2 objetivos muy loables. Pero tiene una cara que a la postre se ha mostrado muy perversa para el devenir de este tipo de aves y para el medio ambiente en general. Se fomenta el uso de agroquímicos, fertilizantes, pesticidas y herbicidas y de maquinaria, y se fomentan operaciones intensivas en capital, con dinero público, como la concentración parcelaria y la expansión de regadíos, algo que perdura hasta nuestros días, ¿no? Todo esto es lo que se llama intensificación agrícola, que no es otra cosa que meter más al campo para sacar más, o sea, aumentar la rentabilidad introduciendo más cosas, en este caso insumos, en agua, en plaguicidas, en fertilizantes, etc. Las consecuencias de la intensificación agrícola se pueden resumir en este esquema. O sea, partimos de lo que serían paisajes muy diversos, con muchos elementos naturales y seminaturales, donde todavía hay una biodiversidad importante, en algunos casos incluso más que la que había en ecosistemas, porque se llama heterogeneidad, que es importante para la biodiversidad, ¿no? Una biodiversidad incluso más importante que la que había en los ecosistemas sin modificar. Y conforme se van intensificando los paisajes, pues esa biodiversidad, el paisaje se va simplificando y esa biodiversidad va desapareciendo. Por concretar un poco más, tenemos todos estos mecanismos, digamos, de intensificación, el uso de agroquímicos, cambios de cultivo, en algunos casos simplemente de variedades, en otros casos directamente de lo que tú estás cultivando. Se cambia también las prácticas de laboreo, se especializa en muchos casos en determinados tipos de cultivo y esa pérdida que hablaba antes de elementos naturales y seminaturales. Las consecuencias se dan a 2 escalas. Hay una pérdida de calidad a escala de parcela, pero que se traduce en una simplificación a escala de paisaje. Y vamos a analizar un poco todos estos mecanismos. En el caso de los agroquímicos, bueno, hay una serie de efectos indirectos que evidentemente tienen que ver con la pérdida de hábitat y de alimento. O sea, cuando tú estás echando herbicida a un campo, que es importante para las aves, y estás matando esas plantas, lógicamente ese hábitat desaparece. Cuando estás matando los insectos que comen estas aves, evidentemente se quedan sin comida y eso es perjudicial. Pero también hay una serie de efectos directos,
que pueden ser letales, directamente matan a los animales, o subletales. Que, bueno, no vamos a entrar en estos, pero hay una serie de cambios fisiológicos que son muy parecidos a los que tenemos los humanos cuando nos sometemos a tóxicos, ¿no? Pues hay cambios en la bioquímica sanguínea, hay cambios en la capacidad de los antioxidantes para eliminar radicales libres, el estrés oxidativo, afecta a nuestro sistema inmune, en este caso a los animales, hay alteraciones en el sistema nervioso, disrupción endocrina, porque muchos de estos elementos realmente copan los receptores de muchas células, de las hormonas de muchas células, y efectos en reproducción. Y por poneros dos ejemplos cercanos y muy directos, en el caso de, por ejemplo, de neonicotoides, como se queda en castellano, neonicotinoides, gracias. El imidacloprid es un insecticida sistémico, ¿no? Que se prohibió ya, no hace tanto en realidad, que está prohibido. Bueno, pues efectos en la piel roja, esto lo estudiaron la gente de Ciudad Real, del IREC, y fijaros la supervivencia de las perdices con solo 20 días de exposición. Pasamos del 100% de perdices vivas, empezamos a darles de comer esto en las semillas, y a los 20 días están todas muertas. Pero es que a los 5 días se han muerto la mitad de las hembras, directamente, muertas. Esto se está usando en el campo durante años. O el flutriafol, que es un fungicida que creo que está prohibido también. A lo mejor alguien lo puede confirmar, yo creo que está prohibido. Fijaos el efecto en el tamaño de puesta de la perdiz y en el tamaño de pollada de la perdiz. O sea, este es el grupo control, donde no se le da este fungicida, y esto es a baja dosis un 20% de lo que recomienda el fabricante. Un 20%, y esto a dosis del 100%. Os das cuenta del tamaño de puestas que se reduce de una media de 12 huevos a una media de 7 con la dosis baja, 20% de lo recomendado. Y a 4 o 5 en el caso de la dosis normal, digamos, ¿no? Y el tamaño de pollada, pues parecido, de 6 pollos de media, pues a apenas 2 en el caso de aves alimentadas con el fungicida. Bueno, en el caso de los laboreos, bueno, el uso maquinario lógicamente ha permitido laboreos más frecuentes e intensos, tiene efectos indirectos también, por pérdida de hábitat y de alimento, parecido, ¿no?, a lo que hablábamos antes. Si acabas con la vegetación o acabas con determinados insectos, pues acabas con los recursos. Y también efectos directos por mortalidad de adultos y nidadas. Bueno, en el caso de lo que sería la pérdida de lugares de refugio, de alimento, etcétera, pues es evidente. En este caso tenemos aquí un barbecho, en los dos casos, ¿no? En el caso de la izquierda es un barbecho blanco, muy laboreado, y en el caso de la derecha es un barbecho que podemos llamar vegetado, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una cosa que otra desde el punto de vista de lo que son requerimientos de las aves. En cuanto a alimentación, en cuanto a recursos tróficos de origen animal o vegetal, da igual, y en cuanto a lugares para nidificar o para refugiarse. Y para que veáis lo importante que es esto, este trabajo que hicimos aquí en Bardenas sobre selección de hábitat en el caso de la ganda ibérica y la ganda austera. En el gráfico de la izquierda lo que se muestra es, por encima estarían aquellos hábitats que las aves están seleccionando positivamente, o sea que están usando más de lo que están disponibles, y por debajo los que están usando menos de lo que están disponibles, o sea que están evitando directamente, ¿no? Bueno, pues en el caso de la ganda ibérica, daos cuenta que los barbechos vegetados están siendo seleccionados positivamente, los barbechos viejos de más de 2 años hay un poco de todo, la selección media es positiva, pero hay un poco de todo, pero en el caso de los barbechos blancos, donde hay un laboreo intensivo, directamente es que no los usan muy poquito. Y luego también van a hacer la vegetación natural. Y en el caso de la vanguardia, pues es muy parecido, solo que en este caso la vegetación natural parece que se usa conforme a su disponibilidad, mientras que los barbechos vegetados se usan muchísimo y los barbechos blancos se evitan. Hay efectos más complejos. Os pongo aquí el ejemplo también de un estudio experimental que hicimos en Bardenas, gracias a la financiación de la comunidad, de la Junta de Bardenas, y al empeño y voluntad de Alejandro, que ayudó mucho con este tema, ¿no? Hicimos un estudio experimental muy interesante, utilizando una serie de barbechos experimentales, rastrojos experimentales y una serie de parcelas control. Los rastrojos experimentales se dejaban, o sea, se recogía el cereal, ¿vale?, en verano, y se dejaba sin tocar hasta el 1 de julio del año siguiente.
En el caso de los barbechos experimentales había un paso de chisel en febrero y se dejaba sin tocar hasta julio, y en las parcelas control se dejaba que los agricultores hicieran lo que les pareciera bien, ¿no? Hablamos siempre de la hoja de descanso, de los barbechos, no de la hoja de cultivo. Lo hicimos en 2 años con condiciones climáticas distintas, meteorológicas más bien. Fijaros, en 2011-2012 fue un año más normal, aunque con un invierno seco, es que llovió mucho menos de la media. Esto negro sería lo que serían las lluvias medias en los últimos 10 años. 2011 más bien, la línea punteada roja, y 2012-2013 la línea punteada azul. Bueno, pues 2011-2012 creo que es un año más normal, con invierno seco, y 2012-2013 fue un año excepcionalmente lluvioso. Pues daos cuenta cómo es el desarrollo vegetal en los 3 tipos de parcelas. En el caso de las parcelas control, no hubo grandes cambios, aunque los agricultores fueron incapaces de gestionar ese desarrollo vegetal tan bestia debido a las lluvias, ¿vale? Serían estos de aquí abajo. Se producían 3 visitas, ¿vale? No me acuerdo muy bien, creo que era en marzo, abril y mayo. No recuerdo muy bien, la verdad. Pero daros cuenta sobre todo la diferencia en los 2 tratamientos experimentales, ¿no? En los barbechos experimentales y los rastrojos experimentales. En el caso de los barbechos experimentales, en el año más normal, un poquito más seco, apenas hubo desarrollo vegetal, ahí donde se pasó el chisel en febrero, y sin embargo en 2013 hubo un desarrollo vegetal importante. Y en el caso de los rastrojos, pues también, con diferencias importantes en función de las lluvias, de la pluviometría. ¿Y cómo repercute todo esto en las aves? Bueno, pues repercute de esta manera. En el año más normal, claramente los rastrojos experimentales tuvieron más abundancia y riqueza de aves que los barbechos experimentales y que las parcelas control, y sin embargo en el año lluvioso apenas hubo diferencia. Y esta sería un poco la conclusión del trabajo, ¿no? En el año normal, o un poquito seco en invierno, la riqueza de especies por parcela es mayor conforme aumenta la cobertura vegetal, y sin embargo en el año lluvioso la riqueza es menor por parcela que el año anterior, posiblemente porque las aves están más repartidas, porque todas las parcelas son mucho más parecidas, ¿no? Y hubo parcelas que tuvieron un desarrollo en cobertura muchísimo mayor, y donde las aves pues, directamente es que no podían vivir porque no había prácticamente hueco, ¿no?, entre las plantas. Bueno, y pasando ya al efecto directo de los laboreos, pues bueno, uno de los efectos más conocidos es la mortalidad de pollos, una cosa que se conoce hace muchísimo tiempo, de aguilucho cenizo con la siega del cereal, un problema que se ha tratado muchísimo yo creo que en todas las comunidades autónomas donde hay aguiluchos, pero hay otros, la pérdida de nidadas de heteróclidos en barbecho sobre todo, y uno reciente, un problema reciente y bastante preocupante, con el adelanto de la siega con la recogida en verde de enfermedades, ¿no?, que está directamente matando a muchas aves cuando están incubando. En el caso del sison se han encontrado ya varios ejemplares marcados con radioemisores que lo están matando directamente a las cosechadoras. O sea, se está cosechando cuando las aves están todavía incubando o con pollos tan pequeños que directamente no se pueden mover del campo. Bueno, en cuanto a los cambios en el cultivo, bueno, no podía dejar de traer este ejemplo de Navarra, que por aquí hay alguno de los autores de este trabajo, que está hecho en la zona de Mendigorría, Astajona, toda esta zona aquí del centro de Navarra, de cambio de cereal de secano en unos poquitos años a cultivo, en regadío, sobre todo de maíz y de colza, si no recuerdo mal. Bueno, pues en 2008 prácticamente todo el área era este cultivo tradicional, del que hablábamos antes, ¿no?, de cereal, con barbechos, etcétera, labrados, etcétera, y en 2019 pues ya veis que está prácticamente todo el área invadida de cultivos de regadío. Bueno, aquí lo que se hace es examinar la riqueza de especies en función de esos cambios que ha habido en el ambiente. Como veis, entre esos 10 años que pasan desde un escenario dominado por el cereal de secano hasta este escenario dominado por el regadío, bueno, pues aquellas parcelas que están en secano, prácticamente la riqueza de aves no cambia. Sin embargo, cuando se va introduciendo el regadío, como veis, la riqueza baja bastante a lo largo de los años. ¿Y cuáles son las especies más perjudicadas? Pues lógicamente aquellas que están ligadas a cultivos agrícolas, pero no solamente esas, sino que también otras. Daros cuenta, todas las aves que están por aquí, por debajo de la línea esta, todo lo que está en rojo y naranja son aves que disminuyen con el regadío, y las que están en azul serían las que aumentan. ¿Ves? Casi todas las especies disminuyen con la introducción
del regadío, pero no solo ya digo las especies agrícolas, sino también aquellas ligadas a matorral, incluso a las forestales, incluso algunas no especialistas. Bueno, otro cambio importante que está teniendo lugar, sobre todo quizá más en la zona sur, es el cambio de cultivo a leñosos. Y uno de los más importantes es la introducción de olivares en intensivo y en superintensivo, y además con regadío. Bueno, este trabajo que examina la introducción de este tipo de cultivos en Portugal, con investigadores de la Universidad de Lisboa y de Oporto, examinan cómo influye la introducción de este tipo de cultivos en este tipo de especies ligadas a agrosistemas de secano, ¿no? Y como veis aquí, aquí comparan distintas cosas, pero veis el efecto que tienen sobre este tipo de aves, lo que serían los cultivos de olivares tradicionales, con esos cultivos superintensivos con regadío, ¿no? Como veis, no solo tiene un efecto mucho más negativo en la introducción de este tipo de cultivos o este tipo de aves, sino que es que además es lo que tiene un efecto más negativo de todos los cambios que está habiendo en la zona, ¿no? Bueno, lo mismo está pasando en Castilla-La Mancha, está pasando y en buena parte de Andalucía, ¿no? La introducción de este tipo de cultivos, que además normalmente se están introduciendo en este tipo de sistemas, que es donde decía que están perviviendo este tipo de aves, ¿no? De aves esteparias ligadas a cultivos extensivos. Pero bueno, el efecto de estos cambios es que además desgraciadamente no se restringe únicamente a la zona transformada, sino que además muchas veces puede permear, ¿no?, la transformada. Y en este caso, pues como este ejemplo de las planas de Lleida, donde hay una zona inmensa regada y se han nombrado varias cepas alrededor, varias se han aumentado, se crea una nueva. Y lo que hacen es censar el número de aves dentro de las cepas, dentro de las zonas no transformadas, y anotando el porcentaje de cultivo en regadío que hay en un porcentaje digamos, de la banda de censo, ¿no? Y lo que encuentran es que, bueno, que conforme aumenta ese porcentaje de regadío en una banda solo de 500 metros en torno al transecto dentro de la cepa, pues las aves esteparias disminuyen, pero curiosamente la riqueza de aves aumenta. Hay un efecto bien engañoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque están aumentando este tipo de especies, ¿no? Especies que son... Se ve bastante mal la parte de abajo, ¿verdad? Los de atrás me imagino que, bueno... Bueno, pues este tipo de especies, que son especies normalmente sin problemas de conservación, son especies que podríamos decir más banales, bueno, paloma doméstica, algo son común, sin desmerecerlas, pero el estornino negro, incluso aves forestales como el carbonero, pues bueno, hacen aumentar la riqueza de aves, pero en realidad no están aportando biodiversidad, ¿no? Bueno, otro de los cambios importantes de los que hablaba es la pérdida de estos elementos naturales y semi-naturales y la simplificación del paisaje, pues, la pérdida de áreas de vegetación natural, de barbechos, de linderos, caballones, incluso antiguas casas de labor que utilizan muchas aves para nidificar. Y bueno, las aves se pueden mover, como decía al principio del todo, y pueden lidiar con ciertos cambios en el hábitat, pero claro, no pueden sobrevivir a ciertos niveles de transformación. Entonces, por poner un ejemplo así esquemático muy simple, ¿no? Imaginaos este paisaje donde hay muchos tipos de usos del terreno, digamos, ¿no? Y donde las especies pueden ir jugando con esos usos. Tener en cuenta que este tipo de sistemas tienen cambios que normalmente no se producen cambios muy rápidos que normalmente no se producen en sistemas naturales. O sea, cuando se labra un campo de cultivo, por ejemplo, eso en la naturaleza raramente sucede, ¿no? O sea, es muy raro que haya un cambio tan radical en la estructura del hábitat. Pero bueno, estos sistemas tradicionales, por fortuna, lo que permitían es que las aves pudieran jugar con esa heterogeneidad y cambiarse. Bueno, si estaban en un barbecho vegetado y se labraba ese barbecho, bueno, siempre tenían otro barbecho a 10 kilómetros más allá o donde fuera, podían ir jugando y podían ir jugando también conforme iba transcurriendo el año, iban transcurriendo las estaciones, podían ir jugando con esa heterogeneidad del paisaje, ¿no? Cuando se simplifica el paisaje, cuando se pierden este tipo de elementos, una de las cosas que ocurre es que las aves ya no tienen esa capacidad para jugar con estos elementos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que te quedan algunos elementos que pueden ser importantes o donde las aves podrían vivir, pero puede llegar un momento en que se encuentren con lo que se llama un cuello de botella de hábitat, ¿no? Que es el ejemplo que os voy a poner. No, antes voy a poner otro, perdón. Bueno, luego vuelvo a esto, ¿no? Una de las cosas más evidentes, cuando
cuando una especie está ligada a un tipo de hábitat determinado, si tú acabas con ese hábitat, esto es muy intuitivo, ¿no? Pues directamente la extingues. Bueno, pues en el caso de la alondra ricotí, esto es lo que sucede. Si este ave, como comentaba al principio, está ligada a áreas esteparias con una serie de características, si tú cambias las características, normalmente pues se labran, o porque se labraba más bien, afortunadamente ahora esto sucede con mucha menos frecuencia, las aves directamente desaparecen. Pero es que se producen efectos a otras escalas también. O sea, evidentemente, si te cargas el hábitat, la especie desaparece, pero llega un momento que si tú te cargas demasiado hábitat, se producen otro tipo de efectos a escala de paisaje que pueden hacer que desaparezcan poblaciones sin que medie ni un solo cambio más en el hábitat. Y por ejemplo, en este trabajo examinamos la presencia de alondra ricotí en distintos parches de Rocín, vamos a llamarlo como le llamamos aquí, en distintos parches del Valle del Ebro, tanto Navarra como Aragón, ¿no? Y lo que vimos es que la probabilidad de presencia de la especie no solo estaba ligada a las características del parche, o sea, el tamaño de la mancha de vegetación natural, sino que era muy importante también la conectividad con otras poblaciones y la permeabilidad de la matriz, o sea, cómo de parecido eran los retazos de vegetación natural que quedaban en medio de las poblaciones para que la especie se pudiera dispersar. Que sería un poco esto, ¿no? O sea, la especie realmente donde puede vivir, donde la probabilidad es muy alta de que pueda vivir, es en parches grandes, de más de 200 hectáreas, pero es que además tienen que estar cerquita de otras poblaciones, y una probabilidad de extinción es muy alta, puede llegar a ser muy alta, y además lo ideal es que estén conectadas con esas otras poblaciones con elementos que ya se consideran naturales, aunque no sean apropiadas para establecer poblaciones, sí al menos para que puedan utilizarlas como lo que se llama en inglés stepping stones, ¿no? Como zonas que utilizan para saltar a otras poblaciones, en definitiva para comunicar poblaciones. Bueno, uno de los cambios más importantes que ha habido en las últimas décadas es la desaparición de barbechos. Esta es la estadística del Ministerio de Agricultura, de la desaparición de barbechos en los últimos 15 años. Fijaros, hemos pasado de 5 millones de hectáreas a apenas 3 años y medio, y aparte con un uso distinto. Y esta es cómo ha evolucionado la población de aves del sisón, y de aves comunes ligadas, el índice que os decía de las aves europeas salvajes, pues en este caso de las ligadas a ambientes agrícolas. Bueno, y aquí ahora sí que vuelvo a lo que decía antes de cómo pueden haber, cómo esos cambios en el hábitat, aunque permitan que pervivan algunos elementos del paisaje que son importantes para este tipo de aves, puede haber ese efecto de cuello de botella o de embudo en el hábitat. Esto lo vimos muy bien en Bardenas, cuando tanto la gamba ibérica como la gamba artega utilizaban mucho el cereal, bastante, el cereal en primavera y en otoño, pero no pueden utilizarlo en la época cuando el cereal está crecido, lógicamente, porque es demasiado alto y demasiado denso para que las aves se metan. Entonces, con una visión así, un poco simple, uno puede decir, bueno, si las gambas y las ortegas las ponemos en los campos de cereal, más la que haya vegetación natural o que haya barbechos, ¿no? Bueno, pues en la época de reproducción, como veis, el uso del cereal es prácticamente nada. De hecho, esta teoría la formalizaron con un trabajo en Castilla-La Mancha, que aquí estaría esquematizada un poquito de forma más formal, y la testaron directamente en Cataluña con aves marcadas con radioemisores. Y lo que vieron es esto: las zonas azules serían las áreas apropiadas, ¿vale?, cuando el cereal está bajito, cuando el cereal está crecido y cuando ya solo hay rastrojos. Las zonas azules serían las apropiadas y las zonas rojas serían las áreas donde no puede vivir. Como veis, hay un periodo que no es excesivamente grande cuando la disponibilidad de hábitat se reduce muchísimo. Pero también puede haber efectos espaciales en la simplificación del paisaje. Por ejemplo, podemos decir, bueno, pues vamos a poner un porcentaje de barbechos en el terreno y esto está solucionado, ¿no? Bueno, pues también hay efectos espaciales. No les vale cualquier barbecho, desgraciadamente. Cualquiera que tenga un poco de idea o haya trabajado un poquito, o haya salido al campo de estas especies, sabe que le gustan los sitios donde ellos tienen buena visibilidad. Y esto lo voy a encontrar en este trabajo, que uno de los efectos más importantes a la hora que tienen de elegir los barbechos es aquellos donde tienen aquellos barbechos dominantes. Es muy frecuente que estas aves elijan esos barbechos que están un poquito altos, en muelas, en zonas altas, o en laderitas, que no tengan mucha pendiente, pero que tengan buena visibilidad. Entonces también hay un componente espacial importante. Bueno, y no podía dejar de mencionar tampoco la desaparición del ganado ovino, aunque no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, aquí os muestro un poco las estadísticas de cómo ha ido la caballa ganadera también en las últimas décadas.
los últimos 30 años, a pique completamente. ¿Y cuál ha sido la tendencia tanto de aves agrícolas como de aves propiamente esteparias como la alondra ricotí? En el caso de la alondra ricotí es curioso el efecto, porque lo que está sucediendo con esta especie es que las poblaciones de las palameras ibéricas, al desaparecer el ovino, esa zona se está cerrando, se está matorralizando y están desapareciendo esas zonas. O sea, es un poco contraintuitivo que el ovino pueda beneficiar a esta especie, que ocupa áreas naturales precisamente, pues efectivamente está sucediendo algo así. Bueno, ¿y la PAC qué ha hecho con todo esto? Bueno, pues realmente se han intentado poner en marcha mecanismos para solucionarlo. Entonces, bueno, ha habido reformas de la PAC que han tratado de remediar distintos problemas internos externos y algunos de ellos han tenido que ver con estos problemas ambientales que ha generado la propia PAC, ¿no? Las primeras medidas ambientales, por lo menos desde el punto de vista más formal, fueron la reforma de Maxare en el 92, las famosas agroambientales. Luego, en el 2013, se vinculó directamente los pagos directos a una serie de medidas también, que incluían rotación de cultivos, una serie de áreas de interés ecológico, etc. Y el año pasado se pusieron en marcha los ecoregímenes, que todavía son muy nuevos y no saben muy bien. Y bueno, veremos a ver en qué quedan, ¿no? Bueno, las medidas agroambientales que ha puesto la PAC, esto es un hecho objetivo, no es un juicio de valor, están toda la información sobre tendencias de multitud de comunidades, de organismos y de incluso otras cosas, ¿no? Como la contaminación de acuíferos, pérdida de suelo, etc., han sido ineficaces para salvaguardar la biodiversidad, ¿no? La gente que ha estudiado de forma profunda esto, bueno, ha llegado a muchas conclusiones que se podían resumir en estas tres. Han sido ineficaces porque ha habido escasez de requisitos, amplias exenciones, ineficacia de los instrumentos obligatorios de la PAC, ha habido diseños poco ambiciosos de los regímenes voluntarios, también diría que ha habido poco seguimiento, o sea, poca evaluación de esa eficacia, y ha habido una inversión desequilibrada claramente en medio ambiente en comparación con otros objetivos de la PAC. ¿Se puede hacer una PAC más eficaz, al menos desde el punto de vista de las aves esteparias? Bueno, sí se puede hacer, ¿no? Y de hecho hay experiencias muy positivas sobre gestión selectiva de barbechos, donde directamente se ha gestionado este tipo de ambientes para beneficiar a estas aves. Otra cosa es si esto se puede mantener a largo plazo, que eso lo podemos discutir más adelante, ¿no? Hoy en día sabemos más o menos cómo tenemos que gestionar los barbechos para que meden las especies más importantes de aves esteparias. De hecho, este manual de gestión de barbechos para la conservación de aves esteparias está disponible en internet, os lo recomiendo a cualquiera que tenga interés, muy interesante, es un trabajo que hicieron entre la Universidad de Barcelona, el Centro Tecnológico y Forestal de Cataluña y la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí viene un poco cuál sería la receta, las prescripciones para cada especie y para mejorar este tipo de uso del suelo para las aves esteparias. Bueno, y afortunadamente hay gente que se ha dedicado a comparar esta gestión selectiva de barbechos enfocada a las aves esteparias tanto con las agroambientales, de las que hablábamos antes, dentro de la PAC, tanto como el green ¿no? Bueno, aquí aparece una serie de diferencias que hay entre los tres tipos de medidas que han buscado mejorar un poco la biodiversidad. No voy a entrar porque yo creo que sería demasiado prolijo, pero sí vamos a ver un poco la eficacia que han tenido. Vamos a ver, por ejemplo, para estas 8 especies de aves esteparias, ¿no? A la derecha de la barra roja vertical estarían las especies que se han beneficiado de la medida, ¿vale? En el centro de la barra roja las que no ha habido cambio alguno, y a la izquierda las que incluso les ha perjudicado. Pues como veis, la gestión selectiva de barbechos en general ha tenido objetivos beneficiosos para todas las especies. Sin embargo, las agroambientales es como si no hubiéramos hecho nada, y en el caso de los green es que incluso ha perjudicado a algunas especies, lo cual es claro, es un contrasentido, ¿no? Y en cuanto a la comunidad completa, bueno, aquí están las iniciales en inglés, esta sería la gestión selectiva de barbechos, esto es agroambiental y esto sería la green. Pues como veis, pues parecido, ¿no? Bueno, y otros instrumentos de la Unión Europea para conservar a este tipo de especies. Bueno, la Red Natura 2000, como sabéis, es uno de las redes de espacios naturales protegidos más importantes que hay en el mundo, al menos de las coordinadas. ¿Y qué papel ha tenido sobre la protección de las especies? Bueno, pues por un lado, el porcentaje de poblaciones que hay protegidos de las distintas especies de aves esteparias es muy pequeño dentro de la Red Natura 2000.
Pero es que además se vienen produciendo cambios en los últimos años, incluso dentro de las propias zonas de Natura 2000, dentro de las propias cepas. Esos cambios han sido más pequeños que los que se han producido fuera, pero ha habido cambios también importantes. Aquí están los cambios que ha habido dentro de las cepas, en marrón oscuro, y los que ha habido fuera de las cepas, tanto en hectáreas por año como en porcentaje. Pues veis que, bueno, que se ha perdido menos porcentaje y menos hectáreas de agroestepas dentro de las cepas, pero también se han perdido a lo largo de los años hectáreas, ¿no? Esto sería la relación que hay entre la butarda y el porcentaje del número de hectáreas de cereal de secano en extensivo, y esto es un poco el panorama que se dibuja de continuar la tendencia actual, tanto dentro de las cepas como fuera de las cepas. Pues a perder directamente algunas de las cepas, que es su valor para las aves ceparias, a ver muy disminuida su potencial y su capacidad. Bueno, otro tipo de efectos muy conocidos sobre la vida silvestre son las infraestructuras humanas. Me voy a centrar únicamente en tres, por no alargar demasiado esto, las infraestructuras, en cuanto a las infraestructuras humanas, perdón, que serían la urbanización, los tendidos eléctricos y las renovables, de forma muy rápida. En el caso de las infraestructuras humanas, pues he puesto este ejemplo en el caso del sisón en Castilla-La Mancha, donde la población de sisón ha disminuido bastante en los últimos 10 años, a la par que disminuía el porcentaje de hábitat favorable para la alimentación de la especie, ¿no? Y a la par que subía la urbanización de la zona, ¿no? Cómo se urbanizaba la zona. Entonces, bueno, ¿cómo separamos un poco estos dos efectos, ¿no? Bueno, pues la gente que se ha dedicado a separarlo, lo que ha encontrado es que, bueno, cuando aumenta el porcentaje, o la proporción de hábitat favorable para la alimentación de la especie, evidentemente aumenta la abundancia de sisones, pero muy condicionado por el grado de urbanización. Fijaros, solo de una diferencia entre un 1% del terreno urbanizado a un 5% del terreno urbanizado, la diferencia es de más de un 50% de la abundancia de sisones. O sea que el efecto es muy desproporcionado conforme al porcentaje de terreno transformado. En cuanto a los tendidos eléctricos, pues tienen también un efecto negativo muy importante sobre este tipo de aves, sobre todo sobre los otídidos, la butarda y el sisón. De hecho, es la principal causa de mortalidad no natural en las dos especies, tanto en la butarda como en el sisón, y además con el agravante de que este tipo de especies parece que no tienen demasiada capacidad para ver incluso los tendidos señalizados. Este tipo de aves han evolucionado en ambientes abiertos y muy supeditados a la presencia de depredadores. Tienen una visión muy lateral, entonces parece que cuando vuelan tienen una visión muy periférica pero muy poco frontal. Entonces es que directamente se comen los tendidos aunque estén señalizados. De hecho hay trabajos en todo el mundo comparando la mortalidad de butardas con otras especies en tendidos señalizados y el patrón es el mismo exactamente, ¿no? Funcionan con otras especies, con butardas y sisones prácticamente el efecto es nulo. Ahora están ensayando dispositivos nuevos, con bandas catadióptricas y tal, que parece que son muy prometedores, giratorios, que parece que son más llamativos, pero bueno, vamos a ver si consiguen que no sean tan perjudiciales para este tipo de especies, ¿no? Y bueno, en cuanto a las renovables, pues el problema que probablemente todos conozcáis, el efecto más importante es la mortalidad directa por colisión con las espaldas aerogeneradores o la pérdida de hábitat por instalación de placas fotovoltaicas, pero tampoco podemos olvidar que claro, llevan toda una serie de tendidos asociados, ¿no? Para transporte y evacuación de energía, que tienen los problemas que he comentado antes. Bueno, voy a poner uno de los ejemplos más palmarios, el de la alondra ricotí, que directamente es que desaparece allá donde está un parque eólico. Bueno, esto se conoce desde hace ya unos cuantos años. La primera evidencia surgió en Guadalajara, en Molina de Aragón, donde este hombre, Talavante, en 2017 hizo su tesis doctoral y vio cómo las poblaciones de ricotí, después de instalar parques eólicos, se desplomaban y directamente desaparecían. Y luego el trabajo más importante que hicieron Julia Gómez Catasú, Vicente Garza y Juan Traba en el nudo de Medinaceli, donde vieron cómo evolucionaban las poblaciones de la alondra ricotí en presencia de aerogeneradores y sin aerogeneradores. Entonces vieron que bueno, la población va para abajo, como hemos mencionado antes,
cuando mostraba las tendencias, pero en aquellos sitios donde no haya aerogeneradores, las poblaciones de ricotil están explorando a un ritmo de un 5% más o menos, mientras que en aquellos sitios donde hay aerogeneradores la disminución es hasta 4 veces mayor. Y establecieron un plan de seguridad con respecto a los parques eólicos de 4,5 kilómetros. Entonces, bueno, por examinar un poco cómo se está influyendo este conocimiento científico en la planificación y autorización de parques eólicos, pues ya hace 3 años que puse al día un poco esto en Aragón, y he rescatado parte de esa presentación para mostrarlo aquí. Esto no está actualizado, pero bueno, para el trabajo hoy en día es incluso peor, ¿no? De 2016 a 2018, y a partir de 2018, cuando ya existía ese conocimiento científico de esos efectos perjudiciales sobre la especie, ¿no? Como veis, dentro de ese radio de 4,5 kilómetros se han seguido autorizando proyectos, incluso de tener ese conocimiento científico, incluso dentro de propias áreas críticas para la ricotil, y en mayor o menor medida en esa radio, ¿no? Y con este panorama, que ya digo que no está actualizado, en lo que sería el valle, la parte de Aragonesa del Valle del Ebro, esto sería Zaragoza, esto sería el Gállego, y bueno, el Huerva, el Jalón, todo este burrón y negro son parques eólicos ya en marcha, autorizados. Lo verde serían las cepas, los naranjas serían las plagas fotovoltaicas, y las zonas de ricotil, reconocidas por el propio Gobierno de Aragón, sería este entramado que hay en blanco, ¿no? Pues bueno, pues aguas arriba del Ebro, como veis, las zonas importantes para la ricotil prácticamente están copadas ya de renovables. También algunas de las zonas como esta de María de Valls, al sur de Zaragoza. Y bueno, ya veis cómo se están directamente rodeando las cepas y el panorama que se dibuja, la verdad es que es bastante desolador para el futuro de esta y otras especies, ¿no? En cuanto a la mortalidad directa, conocemos la verdad es que bastante poco con estas especies. Algunos de los registros vienen de aquí de Navarra, precisamente. Hay registros de mortalidad para todas las especies de aves esteparias, pero quizá uno de los ejemplos más dramáticos sea el del cernicalo-primilla, que es una ave muy susceptible de mortalidad por colisión con las palas. Y de hecho, en los últimos 5 años, no 4 años, en los últimos 4 años, entre el 80 y el 90% de los cernícalos-primilla que han entrado en el Centro de Recuperación de la Franca en Aragón, entre el 80 y el 90% han sido por colisión con aspas de aerogenerador. Este último año creo que ha sido 60 y pico individuos, ¿no? Hablo de memoria. Que eso es solo evidentemente la punta del iceberg, lo que se encuentra, porque estas aves desaparecen en muy poquitos días, ¿eh? Se carroñean, las carroñean y desaparecen. O sea que probablemente estamos hablando de un orden de magnitud por encima. La cabeza legal, esto, diríamos, afortunadamente, esto ya es una cosa del pasado, ¿no? Pues la evidencia que tenemos es que desgraciadamente no es así. Y me da pena decirlo de verdad, ¿eh? Que todavía sigamos con problemas de mortalidad de este tipo de especies por caza ilegal. Esto cómo lo sabemos, pues sabemos porque hay unas cuantas especies que se ha trabajado con marcaje con radioemisores y esas con GPS, que es la tecnología más moderna, y se saben de buena parte de ellas las causas de mortalidad directa. Y en algunas especies la caza ilegal es pues, igual la segunda causa de mortalidad natural, como en el caso del sisón, como veremos luego, ¿no? Bueno, y vamos a hablar un poco de cambio climático también, aunque esto es un poco pues el pronóstico de la bruja Lola, ¿no? Porque no sabemos muy bien esto cómo va a afectar. Sí que sabemos que pueden tener efectos muy perniciosos sobre este tipo de especies, aunque en principio parece que podrían estar adaptadas a cambios importantes, pero bueno, el cambio climático, como sabéis, lo que hace es transformaciones en el régimen de precipitaciones y temperaturas, pero también el aumento de eventos extremos, como las sequías y olas de calor. Y bueno, sabemos que hay efectos indirectos de la disponibilidad de alimento. Por ejemplo, si se agosta antes el campo, pues eso puede tener un efecto sobre el alimento de las distintas especies. También en cuanto a la tolerancia fisiológica que pueden tener las distintas especies al calor. Por ejemplo, sabemos que la ganga astiaga es menos tolerante a ambientes muy cálidos que la ganga ibérica. Sabemos que los machos de agutarda se van a zonas más frescas porque fisiológicamente son más incapaces de aguantar el calor. Entonces, todo esto puede tener efectos importantes en el devenir de las poblaciones. Y luego efectos directos vía mortalidad, esto también se conoce. Por ejemplo, en periodos de lluvias torrenciales pues hay documentadas mortandad importante en pollos de agutarda y también en pollos de cernícalo-primilla en olas de calor. Directamente se fríen dentro de los agujeros.
de los nidos. Bueno, entonces, soluciones a todo esto, pues en genérico. He intentado poner las menos posible, pero es que necesitas ahí un chorro de... Evitamos la pérdida y fragmentación de las estepas naturales, en cultivo de cereal, fomento de usos compatibles con la conservación, barbechos, linderos, etc. Prohibición o restricción en el uso de plaguicidas, al menos en zonas importantes para aves esteparias. Prohibición de cambios en los usos agrícolas incompatibles con la conservación en áreas importantes, regadías, leñosas, corporaciones forestales, etc. Planificación de nuevas infraestructuras, evitando áreas de distribución de las especies, particularmente importante en el caso de las renovables. Una señalización visual eficaz de líneas eléctricas ya construidas y evitar que las nuevas discurran por áreas importantes para estas especies, o si no se puede, al menos soterrarlas, enterrarlas. En algunos casos es importante proteger los lugares de nidificación, caso de cernicalopendilla, por ejemplo, o de abelucho cenizo. Sería importante aumentar y designar áreas protegidas, recuperar prácticas agrícolas compatibles con la conservación en las áreas designadas. Si hace falta, habría que compensar a los agricultores para que tengan un ingreso extra que compense este tipo de prácticas. Revisar la catalogación de las distintas especies y aprobar los planes de recuperación y conservación, que muchas veces no se ha hecho. Desarrollar programas de educación ambiental y poner en valor estas especies y el hábitat que ocupan. Este es uno de los ecosistemas más importantes de los que tenemos en la Unión Europea, y si hay algo que nos caracteriza a nivel europeo es esto, y no un bosque de hayas. Esto es así, objetivamente. Y seguir, hacer un seguimiento de la evolución de las poblaciones y profundizar en las causas de declive. Bueno, esto es un poco la carta de los Reyes Magos, ¿no? Pero vamos a bajar un poco a tierra y os voy a contar el ejemplo del sisón, que se ha trabajado bastante con esta especie, para que veáis un poco la complejidad que tiene realmente poner en marcha este tipo de medidas. Bueno, en el caso del sisón se estudió mucho la población catalana porque ahí hubo un plan de regadío muy importante, hubo dos procesos judiciales a nivel europeo también muy importantes, con amago de multa al Reino de España, etcétera, etcétera. Entonces se designaron y ampliaron zonas CEPA y se obligó a la Generalitat a trabajar con este tipo de especies. Se dedicaron muchos recursos humanos y económicos a intentar levantar las poblaciones del sisón. Entonces es la población que hay mejor conocida de toda España. Bueno, con el sisón se ha hecho un modelo demográfico en el que no voy a entrar, que básicamente es utilizar los datos de campo que uno tiene para ver cómo puede evolucionar la población de sisón en distintas situaciones. Entonces, bueno, ¿con qué se trabaja? Pues con la supervivencia de las aves y con la productividad, o sea, con la fecundidad, ¿no? ¿Cuántas nacen? ¿Cuántas mueren? Vale. Con datos reales, esto no es un modelo matemático, un modelo teórico, ¿vale? Lo que hace es proyectar esos datos reales a futuro en distintos escenarios. ¿Con qué se alimenta este modelo? Bueno, pues con datos de productividad, o sea, de fecundidad. Para el sisón se sabe que influye la cantidad de alimento, muchas veces las prácticas agrícolas, que matan los pollos o les quitan comida, y también los depredadores naturales. Y la mortalidad adulta, que también se conoce relativamente bien, como os decía antes, con aves marcadas con GPS. La principal causa de mortalidad no natural, en el caso del sisón, son los tendidos eléctricos, y la siguiente, como os decía, la caída ilegal, desgraciadamente. Y la tercera serían los atropellos, ¿vale? Entonces, la supervivencia de las hembras es mucho menor que la de los machos, un 67% entre distintos años, en el caso de los machos un 86%, y la productividad 0,33 pollos por hembra y estación reproductora. O sea, solo una de cada 3 hembras saca de media un pollo. Claro, el panorama con estas tasas vitales, digamos, para el sisón es este que veis aquí. Aquí veis los machos y las hembras a lo largo del tiempo. Los datos se acabaron de recoger en 2002 porque a partir de entonces se pusieron en marcha este tipo de medidas de que os hablaba antes, ¿no? De gestión selectiva de barbechos. Como veis, las poblaciones de las hembras caen mucho antes que de los machos porque tienen una supervivencia mucho menor. Lo primero que se hizo con este modelo fue testar si el modelo funcionaba para las tendencias observadas en la población española, y efectivamente funcionaba muy bien. Si la caída anual de la población de sisón a nivel del Estado era del 12%, el modelo predecía un 14%, o sea, muy parecido. O sea, el modelo estaba funcionando bien, ¿no? Bueno, pues ya veis, la caída de las hembras es muy anterior al caso de los machos, por tanto, el modelo predecía que en la plana de Lleida se podía llegar a una extinción funcional de la población de sisón antes de que la especie desaparezca. Y esto es probablemente lo que está pasando en muchas poblaciones ibéricas, que todavía tú ves machos cantando, pero es que no quedan hembras. Directamente no da ni una hembra, o muy poquitas, ¿no?
También se sabe que si aumentas la proporción de barbechos, la productividad sube. ¿Por qué? Porque hay más alimento, hay más refugio contra los depredadores. Si esos barbechos están bien gestionados, la maquinaria no entra en época de cría y por tanto no se cargan las hembras, no se cargan las polladas, etc. Entonces aquí veis lo que sería cómo aumenta la productividad desde los niveles basales en función de la proporción de barbechos, ¿vale? Entonces, voy a decir, bueno, pues una de las medidas que se podría adoptar es aumentamos la proporción de barbechos, que aumente la fecundidad, y esas tasas vitales irán para arriba y la población se mantiene estable o incluso crece, ¿no? Bueno, pues esta figurita, me parece muy complicada, pero no lo es tanto, lo que muestra es cómo puede reaccionar la población en función de la supervivencia adulta de las hembras y en función de la proporción de barbechos. O sea, las proporciones por debajo de 1, lo que sería toda esta parte de aquí, la población cuando tiene esta tasa de crecimiento negativa es que la población va para abajo. La población en 1 estaría estable, se mantendría estable, y la población por encima de 1 estaría creciendo. Entonces esto nos permite ver cómo si mantenemos la supervivencia de las hembras que hay actualmente, un 67%, necesitaríamos más de un 20% de barbechos. Lo cual parece bastante poco viable, ¿no? Bien gestionados, gestionados para esta especie. Y si jugamos con la supervivencia en vez de con la productividad, bueno, pues aquí tenéis en este eje la proporción de mortalidad natural que se podría eliminar y en este eje la proporción de mortalidad de origen antrópico, de origen humano que se podría eliminar. Pues como veis, si por ejemplo conseguimos eliminar el 80% nada menos de la proporción de mortalidad de origen humano, para llegar a la estabilidad de la población, tendríamos que eliminar el 40% de la mortalidad adulta, las hembras en este caso, de origen natural. Tampoco parece muy viable. Entonces, bueno, cada estrategia por separado parece bastante poco realista, así que seguramente habría que estudiar simultáneamente las dos cosas, ¿no? Tanto en la productividad, en la fecundidad, como en la supervivencia adulta. Y bueno, se suele prescribir que para conservar este tipo de especies, incluso el sisón, lo que habría que mantener es un 10% de barbechos. Bueno, si mantuviéramos un 10% de barbechos en buenas condiciones en las poblaciones de sisón, que sería esto de aquí, esta proporción de barbechos, necesitaríamos una supervivencia adulta de las hembras mayor del 75%. O sea, habría que aumentar un 10% esa supervivencia adulta. Esto para que entendáis un poco lo que es la complejidad de trabajar con esto en el día a día de estas especies, ¿no? Luego esto hay que poner en marcha, claro, con toda la complejidad que tiene. Bueno, pues recapitulando un poco, las estepas ibéricas lo he intentado hacer muy sencillo, todo lo que he podido. Las estepas ibéricas, ya sabes, constituyen uno de los ecosistemas más singulares y amenazados de España y de Europa. La intensificación de los modelos de producción agrícola son su principal problema de conservación. Esto es un hecho objetivo, es así, pero existen otros problemas emergentes y muy preocupantes. Las medidas ambientales de la PAC y la designación de espacios de la Red Natura 2000, entre otros, han sido desgraciadamente ineficaces para garantizar su conservación. Las iniciativas de conservación a nivel nacional pueden tener cierta efectividad, pero la complejidad de los problemas y amenazas a los que se enfrentan los agrosistemas extensivos no dejan mucho margen para el optimismo. Y la conservación de la biodiversidad en estos ecosistemas solo parece posible con cambios profundos hacia modelos realmente sostenibles. Y no sabía qué palabra emplear, porque esto de sostenible, desgraciadamente, es una palabra que hemos vaciado de contenido. Y me hubiera gustado acabar con un mensaje un poco más optimista, pero esto es lo que hay. Muchas gracias por escucharme. Me han enrollado al final, ¿eh? La charla ha estado genial y me alegro además que haya venido público, que haya venido gente, pues eso demuestra la preocupación, ¿no? Al menos, pues no sé, por muchos, de la pérdida de los ecosistemas esteparios y la pérdida de biodiversidad, pues que a los que nos gusta el medio ambiente, pues como vosotros, pues estamos viendo, ¿no? Yo coincido también contigo, o sea,
los datos los tenemos que dar a calzón quitado y bueno, pues decir claramente que lo que estamos haciendo no funciona. Tenemos pues muchos problemas encima y no los estamos sabiendo afrontar, y cada día que pasa pues estamos perdiendo más. Yo me gustaría dar ahora paso pues al público, por si te quiere hacer alguna pregunta, pues que lo pueda hacer. Si queréis alguien hacer alguna pregunta y levantéis la mano, pues adelante. Gracias por la super charla que nos has dado, David. Preguntarte que para movilizar a la sociedad hay que intentar llegar a la sociedad. El plan de recuperación de las aves esteparias que estaba previsto aprobar en Navarra, que es ayudar a hacer lo que está bien hecho y hacer lo mismo. Y se ha echado para atrás. Tenía intención de, aparentemente, potenciarlo en esta legislatura, y parece ser que por las presiones de las últimas manifestaciones le han metido en un cajón y han dado 3 vueltas a la llave. Y yo entiendo, a ver lo que te parece, que si es imprescindible ese plan de conservación de las esteparias, y si tú también entiendes para que llegue a la sociedad y quitarle miedo a la sociedad de que es una cosa mala para los agricultores, cazadores, que yo entiendo, a ver si te parece también, que es un plan necesario y imprescindible desarrollarlo, que es lo poco que nos queda, y si ese plan también beneficiaría al sector de los cazadores, de algunos cazadores, que la perdiz, que es otra vez esteparia, está abajo sin frenos, y a ver cómo interpretas el desarrollar estas cosas sencillas de planes y el tema también de la perdiz. Vale, es un tema muy complicado, realmente. A ver, lo ideal sería llegar a un consenso entre todos, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que desgraciadamente estamos ante posiciones cada vez más polarizadas. En vez de llegar a ese consenso, vamos como al revés. Claro, esto evidentemente beneficia a la caza menor sin ninguna duda. O sea, hacer un sistema agrícola, bueno, vamos a llamarlo agrícola, que beneficia a las aves esteparias, beneficia, y de hecho hay muchas sociedades cazadoras que se han apuntado al carro en distintas comunidades autónomas porque ven que realmente está desapareciendo la liebre, la perdiz está bajando a unos niveles, la codorniz también, en fin. Claro, imponer la conservación siempre es un problema, y yo creo que es algo que nunca va a funcionar. O sea, por eso uno de los puntos importantes era poner en valor este tipo de sistemas que han estado secularmente muy denostados en la península ibérica, y hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Pero lo que decía es que son sistemas realmente que nos caracterizan, si algo que nos distingue en cuanto a su singularidad y su importancia es este tipo de sistemas, ¿no? Entonces es una pérdida de un valor ambiental irreemplazable, que es una pena. Estamos viendo cómo se están extinguiendo las poblaciones de algunas de estas aves y no estamos haciendo nada efectivo. Estamos poniendo tiritas a un enfermo de cáncer directamente, ¿no? Entonces, claro, llevamos mucho tiempo con señales. A mí me gusta mucho la metáfora que pone mi compañero Miguel Delibes, ¿no? Que pone una metáfora de la lavadora, él dice que pone esta metáfora, que va un enemigo a casa a dar una lavadora y que se había caído un tornillo. Bueno, ese tornillo se cayó, dice el sueño, ese tornillo se cayó hace tiempo, ¿no? Dice, bueno, si me hubiera avisado usted cuando se cayó el tornillo, esto tenía arreglo, pero ahora hay que tirarla ya, ¿no? Pues a este sistema se le han caído muchos tornillos y se puede no hacer nada. Entonces, claro, estamos ahora mismo ya en una situación que es muy complicado revertir la situación de estas aves. Si por eso reaccionamos, mi visión es muy pesimista, realmente, ¿no? Claro, imponer un plan de recuperación de esteparias, claro, es que no, eso jamás va a funcionar tampoco. Entonces hace falta un esfuerzo de la administración muy importante de comunicación. Yo creo que la gente en general es muy razonable, pero hay que explicar bien las cosas, y luego como sociedad la gente que está implementando este tipo de medidas hay que compensarla. O sea, no puede ser que una persona que esté aplicando este tipo de medidas, por ejemplo, cultivando cereal de secano, además dejando su barbecho, etcétera, te pagan unas rentas que son mucho menores que la que tiene el tío de al lado que está poniendo un regadío súper agresivo que está destrozando todo. Esto hay que compensarlo, es que esto es así directamente, ¿no? Esa es mi visión. Yo creo que cualquier imposición
y más con la gente que está conviviendo con este tipo de especies, ¿no? No va a llevar a buen puesto. Desgraciadamente, ojalá todo el mundo tuviera la visión que tengo yo, ¿no? Que le dolería en el alma ver cómo desaparecen estas especies, pero claro, no, la gente no tiene este tipo de visión. Entonces, claro, hay un camino que teníamos que haber aprendido hace mucho tiempo, que es en poner en valor estos ecosistemas y aplicar unas medidas de educación ambiental y este otro tipo de cosas, que es directamente apoyar económicamente y explicar muy bien, muchísima pedagogía con esto, ¿no? Y que la gente pierda miedo, ¿no? Sí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, yo tengo una. Se me ocurren varias, pero por no acaparar mucho. Hablando de renovables, ya sabes, ¿no? La polémica, buenas prácticas de renovables, malas prácticas. Yo creo que tal y como se están implementando las renovables, casi todos son malas prácticas. ¿Qué piensas de esos parques solares en el que les meten unas ovejitas por el medio y dicen esto es positivo, esto soluciona el problema? Aunque las cosas se están haciendo sin una planificación, que el propio carácter que tiene el desarrollo de renovables exige una planificación, evidentemente, ¿no? Entonces está haciendo sin ningún tipo de planificación. A ver, hay sitios donde una fotovoltaica puede mejorar la biodiversidad. Sí, ¿por qué? Pues porque son sitios que parten de una situación tan absolutamente degradada que a lo mejor tú dejas de echar herbicidas y mejora algo. Lo que es inadmisible es que en los sitios donde quedan este tipo de especies, por ejemplo, se ponga una planta fotovoltaica. Eso es inadmisible, eso no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, en general, están haciendo una evaluación muy sesgada, las propias administraciones están teniendo una valoración muy sesgada de este tipo de infraestructuras y claro, es muy incongruente que una administración que está defendiendo este tipo de infraestructuras, pues que el cambio climático es un problema, al mismo tiempo esté generando problemas casi tan importantes o más incluso, como ocurre con el Aragón, por ejemplo, con las granjas de porcinos, la contaminación de acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Permíteme, por ejemplo en Navarra se hacen pues bueno, revisiones de mortandad en parques eólicos continuamente, no hay una caducidad en los años como si por ejemplo la hay en Aragón, sí, sí. Que creo recordar que es a los 5 años de existencia de un parque eólico ya se deja de hacer la revisión de la mortalidad. ¿Crees que tendría que ser también obligatorio, necesario, hacer un conteo una vez puesto, por ejemplo, un parque solar, es decir, lo que había antes y lo que hay ahora? Es que la propia ley de evaluación de impacto ambiental en teoría obliga a eso, ¿no? Sí, pero eso, ¿qué quiero decir? Eso se queda un papel mojado. Claro, sí, bueno, por supuesto que lo creo, claro. Sí. Es más, ahí en Estados Unidos hay documentadas directamente tasas de mortalidad importantes por colisión con los paneles, cosa que en España no sabemos absolutamente nada. Y además de especies típicas de ambientes abiertos, también especies de aves acuáticas que confunden los paneles con láminas de agua, pero es preocupante el tema de especies que no son las mismas especies que aquí, evidentemente, pero son especies con requerimientos ecológicos muy parecidos y hay mortalidades en algunos casos muy preocupantes, ¿eh? Entonces aquí directamente esto no se está evaluando. En el caso de la mortalidad en parques eólicos, claramente está colisionando la legislación de protección del medio ambiente con otro tipo de legislación, si quieres la del cambio climático, pero hay claramente una colisión que de alguna forma hay que resolver. O sea, no puede ser que los parques eólicos estén matando especies catalogadas como la están matando y aquí no pase nada. Y además impunemente, o sea, te quiero decir, para los responsables. No pasa nada. No puede ser, claro. Sí. Oye, David, a ver si conoces un estudio, un día de los que íbamos nosotros por ahí por la zona de Valdejalón, nos encontramos a una persona que estaba haciendo un estudio sobre qué aves evitaban volar por encima de las placas solares. Y nos dijo que las gangas horteras las evitaban completamente, nunca pasaban por encima. ¿Tú conoces si se ha publicado o si se está haciendo? No. Pero depende de la altura, supongo. Me imagino que bien altas sí pueden pasar. Bueno, no sé. Pues nos comentaba eso, que las evitaban. Decía, las águilas pasan por encima, pero las gangas sí que
evitaban Las más evita. la- No sé. O sea, que eso no hay nada publicado sobre eso, ¿eh? O sea, no hay información. Ah, mira. Y aquí en Tudela, por ejemplo, había aprobadas unas medidas de cuando la ciudad agroalimentaria, que habría que añadir unas hectáreas a la balsa del fútbol protegidas, o sea, es difícil conseguir algo, pero luego cuando se consigue algo, desde el 2000, ¿desde qué año está esto aprobado? Desde 2007. y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? No lo sé, es que claro, esto O sea, es una pregunta que en mi opinión equivale a cada cual que haya vosotros. No lo sé, pues Aquí no hay- Bueno, pues es eso. presionar a la administración es que no hay otra, claro. Esa es otra de las situaciones en las que estamos, ¿no? O sea, precisamente quien tiene que ser garante del patrimonio natural, es que estamos hablando de eso, patrimonio natural. O sea, nadie entendería decir, oye, voy a decorarme el salón, me voy a la Catedral de Tudela y cojo un capítulo. Eso no lo entendería nadie, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, no se está protegiendo de la misma manera el patrimonio natural. Y menos el patrimonio asociado a las estepas, al secano tradicional, a esos modos de vida denostados, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? O sea, Era una condición, ¿no? Era una condición. sí, para- era una condición legal. Era una Sí, condición ya, legal. Sí, lo que suele suceder es esto, que se autorizan proyectos con una serie de condiciones que se entiende que si no, no se autorizarían y luego esas condiciones no se cumplen. Entonces ahí hay una falta de fiscalización por parte de la administración por incapacidad, porque tiene otro tipo de presiones, por lo que sea. Ahí yo ya no sé... Que evidentemente es una especie de fraude de ley, ¿no? Sí, En el fondo. Sí, pero bueno, viene a poner en significancia dónde estamos, ¿no? Por un lado, pues el sistema, ¿no? El propio sistema. Y luego los organismos vigilantes o que tienen que condicionar o ejecutar todo. Pero por eso es tan importante poner en valor este tipo de sistemas Claro. y es tan importante. O sea, es que si alguien se llevara un capítulo de donde sea, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Sí, pero sin embargo con esto no ocurre. Entonces es muy importante que haya o sea, aspirar al ideal de que haya una presión social, aunque sea inalcanzable, ¿no? Por proteger este tipo de ambientes, este tipo de especies. Hablas de poner en valor. Y para mí, pues esto, o sea, nuestra infancia seguro que huele más a tomillo que a humus de un bosque caducifolio, ¿no? O sea, y sin embargo, denostamos ese paisaje cercano que ha sido asociado a nuestra niñez y vemos en el progreso lo verde, un bosque o el maíz en regadío, y sin embargo esto, pues totalmente, como decía mi pobre suegro que falleció, desecativo, ¿no? Con esa carga peyorativa, desecativo, esto no vale para nada. Aunque seguramente la propia evolución del ser humano, que claro, tenemos apetencia por los sitios donde podemos sobrevivir, ¿no? Donde hay agua, donde está verde y tal, y luego también hay que pensar que hay gente que ha pasado mucha penuria, que está viva, Sí. en estos secanos rabiosos, ¿no? Sí, pero ¿cuánta biodiversidad hay en un espacio, en un ecosistema estepario? No, singular, En comparación con un bosque caducifolio. singular es mucho más importante un algezar, por ejemplo, que sin quitarle Sí, importancia, claro, ¿eh? sí, que todo en su justa medida, que no me enrollo Pero mucho. al menos habría que ponernos al mismo nivel, evidentemente. Os quería contar una cosa real. Un parque solar en Aragón, no digo dónde, digo para que nadie pueda... Eso dicho por un agente de protección de la naturaleza. Un parque solar de X hectáreas y en el condicionado le decían que tenía que dejar una parcela de, no sé, X metros cuadrados con la vegetación natural, ¿vale? 50, lo que fuera. Bueno, pues la destrozó, la arrasó. Y la gente de protección decía, pero ¿no te das cuenta que lo único que te decían era dejar ese espacio y tú lo has arrasado? Ay, es que no hay excusas. Refugios para la fauna, 2 piedras. Así, 2 piedras, 3 piedras. Y le decía, pero ¿no te das cuenta que aquí no se va a meter ni una lagartija? ¿Tú sabes lo que es? O sea, con lo que decíais, ¿quién vigila eso? No lo vigila nadie, por eso no se cumple, no es condicionado. Luego, si te das cuenta, vas y te espero. Entonces aquí
dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Pediría otro aplauso para David, que ha sido una Anunciaros que el próximo mes tenemos una charla precisamente por ese otro de los grandes problemas que tenemos, que es el cambio climático. Va a venir el 19 de marzo Julen Recondo, Premio de Medio Ambiente, divulgador científico, para hablarnos de cambio climático. Gracias.